Mi nombre es Mari Carmen Anaís Méndez González y en esta oportunidad les vamos a presentar 6 ejercicios sobre proposiciones lógicas representadas en tablas de verdad. Yo voy a empezar con el ejercicio número 1, en el cual se identificó 3 variables, P, Q y R. En la variable P tenemos, el paciente tiene fiebre, en Q el paciente tiene infección bacteriana y en R se administra antibiótico. Esta proposición se leería como: si el paciente tiene fiebre y tiene infección bacteriana, entonces se administra antibiótico. En su fórmula proposicional sería como P y Q, entonces R. Esta fórmula la llevamos a representar en una tabla de verdad, en el cual asignamos valores de verdadero y falso para P, Q y R, usando una fórmula en la cual es 2 a la n. N representa el número de variables que tenemos, que en este caso son 3, entonces sería 2 al cubo, que sería 8. Entonces tenemos 8 valores para P, para Q y para R. Como lo muestra acá la tabla, ahora hallamos el valor de verdad para P y Q, el cual nos queda como verdadero, verdadero, falso, 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 falso y falso. Luego seguimos con el condicional. Como sabemos, cuando tenemos un verdadero y un falso, entonces ese siempre va a ser falso y lo demás verdadero. Entonces nos queda como resultado verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Como vemos en la tabla solo tenemos un valor falso. Al ver verdadero y falso, entonces esta proposición es contingente. Ahora con la interpretación. En este caso tomé la interpretación de las 4 primeras proposiciones. En la primera interpretación nos dice: el paciente tiene fiebre, tiene infección bacteriana, entonces se administra antibiótico. Esto es verdadero. En la segunda tenemos: el paciente tiene fiebre e infección bacteriana, pero no se administra antibiótico. La tercera interpretación: el paciente tiene fiebre, pero no infección bacteriana y se administra antibiótico. Y la cuarta nos dice: el paciente tiene fiebre, no tiene infección y no se administra antibiótico. Mi nombre es Claudia Salirrosas Jerónimo y yo voy a resolver el ejercicio número 2, el cual consta de 3 variables, P, Q y R. P representa la prueba PCR es positiva para SARS-CoV-2. Q es el paciente presenta síntomas respiratorios y R se confirma diagnóstico de COVID-19. Entonces la proposición quedaría de la siguiente manera: si la prueba PCR es positiva para SARS-CoV-2 y el paciente presenta síntomas respiratorios, entonces se confirma diagnóstico de COVID-19. Formalizándolo quedaría de la siguiente manera: P y Q, entonces R. Para resolver este ejercicio vamos a hacer uso de las tablas de verdad. Y para saber la cantidad de verdaderos y falsos que vamos a utilizar la fórmula 2 a la n, donde n es la cantidad de proposiciones que tenemos. En este caso son 3, P, Q y R. Esto sería 2 al cubo, lo que nos da 8. Entonces repartiremos equitativamente 4 verdaderos y 4 falsos, empezando por P. P tendrá 4 verdaderos de forma consecutiva y 4 falsos de forma consecutivas. Para Q será 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para R será un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Siempre 4 verdaderos y 4 falsos. Ahora, como ya hemos formalizado nuestra proposición, procedemos a reemplazar P, Q y R. En este caso, vamos a resolver primero lo que está en paréntesis, lo que sería P y Q. En este caso, todos serán falsos, excepto cuando ambos sean verdaderos. Ahora procedemos a resolverlo con el entonces R. En este caso, todos van a ser verdaderos excepto el verdadero y falso. Ahora vamos a interpretar nuestro primer resultado. Sería: la prueba PCR es negativa para SARS-CoV-2 y el paciente presenta síntomas respiratorios, entonces se confirma diagnóstico de COVID-19. Esto es correcto. Eso quiere decir que está bien formulado. La segunda proposición es: la prueba PCR es positiva para SARS-CoV-2 y el paciente presenta síntomas respiratorios, entonces no se confirma
diagnóstico de COVID-19. Esto es imposible, por ello es falso. El siguiente, la prueba PCR es positiva para SARS-CoV-2 y el paciente no presenta síntomas respiratorios, entonces se confirma diagnóstico de COVID-19. Esto sigue siendo correcto. La prueba de PCR no es positiva para SARS-CoV-2 y presenta síntomas respiratorios, entonces se confirma diagnóstico de COVID-19. Esto es imposible, por eso también es falso. Esta tabla de verdad es contingente, ya que tiene verdaderos y falsos. Buen día, mi nombre es Jocelyn Pizarro Romero Vázquez y vengo a desarrollar el ejemplo número 3. En este ejemplo tenemos las siguientes proposiciones. La concentración plasmática supere el nivel terapéutico viene a ser la proposición que definimos como P minúscula. El paciente tiene insuficiencia renal viene a ser la Q minúscula y la R minúscula se reduce la dosis del fármaco. Ahora, como está en un lenguaje natural, vamos a pasarlas a un lenguaje más formal para poder elaborar nuestra tabla de verdad. Para ello tenemos aquí ya la fórmula ya formalizada. Esto sería P y Q, entonces R. Y lo tendríamos aquí en interpretación como la concentración plasmática superó el nivel terapéutico y el paciente tiene insuficiencia renal. Entonces se reduce la dosis del fármaco. Este I viene a ser el conector de conjunción, mientras que el entonces viene a ser la flechita de acá, viene a ser el conector de implicación. Ahora, con la tabla de verdad tenemos que ver cuántos valores de verdad hay. Y para ello usamos la fórmula 2 a la n. N viene a ser el número de proposiciones que hay, y en este caso son 3. Entonces aquí nos darían 8, y habrá 8 valores de verdad, y acá están 8 valores de verdad, lo que nos daría 8 interpretaciones, pero aquí vamos a usar solamente 4. Aquí, para ver primero qué tipo de fórmula proporcional es, tenemos que ver aquí el conector más fuerte, el implicador. Aquí, como pueden ver, es registrado en amarillo, nos indica que esto es contingente. No es tautológico porque no es verdadero, ni tampoco es contradictorio porque todo es falso. Ahora, con la interpretación seguimos también la tabla. En la primera interpretación, lo vemos aquí, todo verdadero. Se diría la concentración plasmática supera el nivel terapéutico y el paciente tiene insuficiencia renal, entonces se reduce la dosis del fármaco. Esto ahí indica verdadero y como ya vemos nos dará un contingente. Si la concentración plasmática supera el nivel terapéutico y el paciente tiene insuficiencia renal, entonces no se reduce la dosis del fármaco. Acá la tercera proposición es falsa. La R es falsa y acá también lo indica. Pero de todas maneras, como dije, nos dará también el mismo resultado, contingente. La concentración plasmática supera el nivel terapéutico y el paciente no tiene insuficiencia renal, entonces se reduce la dosis del fármaco. En este de acá está la segunda, la Q, viene a ser la proposición falsa. Mientras acá la última, si la concentración plasmática supera el nivel terapéutico y el paciente no tiene insuficiencia renal, entonces no se reduce la dosis del fármaco. Acá las últimas dos deben ser las falsas, lo indica la tabla, y como dije, va a ser una fórmula proporcional contingente. Mi nombre es Medalí Maricielo Medina Altamirano. En esta ocasión me ha tocado desarrollar el ejemplo número 4, para lo cual yo he escogido 3 variables, P, Q y R. P representa el paciente tomó el medicamento, Q el paciente presentó efectos secundarios y R se reajustó la dosis del tratamiento. En sí, la proposición propuesta quedaría paréntesis P y Q, cierra paréntesis, entonces R. El lenguaje formal sería, si el paciente tomó el medicamento y presentó efectos secundarios, entonces se ajustó la dosis del tratamiento, para lo cual también hemos desarrollado la tabla de verdad. Acá hay una fórmula que se aplica de acuerdo a las variables que tú eliges, la cual es 2 a la n. En este caso yo he elegido 3 variables, por lo tanto sería 2 a la 3. El P llevaría 4 verdaderos y 4 falsos. El Q llevaría 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y el R llevaría verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y así hasta llegar a 8 variables. En su formalización nos daría que P y Q sería verdadero, verdadero, falso, 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 falso. Y el P y Q, paréntesis, entonces, R, el entonces sería verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero. Para lo cual he dado 4 interpretaciones. Interpretación número 1. El paciente tomó el medicamento y presentó efectos secundarios, por ello se ajustó la dosis del tratamiento. Si el paciente tomó el medicamento, entonces presentó efectos secundarios. Si el paciente no toma el medicamento, entonces no presenta efectos secundarios y tampoco se ajusta la dosis del medicamento.
El paciente tomó el medicamento, pero no tuvo efectos secundarios ni se ajustó la dosis. En estas interpretaciones, de acuerdo a la tabla de verdad, como observamos en la imagen, podemos decir que es una contingencia, debido a que se presentan verdaderos y solamente una variable es falsa. Gracias. Ahora voy a resolver el ejercicio 5, donde tenemos tres premisas. P. Se administra el medicamento. Q. El medicamento activa la proteína terapéutica. R. La proteína activa el sistema inmunológico. La decisión que voy a plantear esta vez es la siguiente. Si dar el medicamento activa la proteína y si activar la proteína estimula el sistema inmune, entonces dar el medicamento debe estimular el sistema inmune. Esto se formaliza de la siguiente manera. P entonces Q y P entonces R, entonces todo esto da P entonces R. Para resolver este ejercicio también vamos a utilizar las tablas de verdad, donde también tenemos tres variables, P, Q y R, lo cual será 2 al cubo, y esto nos da 8 valores de verdad y falsedad, que lo distribuiremos de manera equitativa, 4 verdades y 4 falsedades para cada variable. Entonces empecemos por P, el cual tendrá 4 valores de verdad consecutivamente y 4 valores de falsedad consecutivamente. Luego vamos por Q, el cual tendrá 2 valores de verdad, 2 valores de falsedad, 2 valores de verdad y 2 valores de falsedad. Para R tendremos un valor de verdad, un valor de falsedad, un valor de verdad, un valor de falsedad, un valor de verdad, un valor de falsedad, un valor de verdad y un valor de falsedad. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula formalizada. P, Q y R lo reemplazamos con estos datos que tenemos. Luego vamos a proceder a resolver los paréntesis, luego los corchetes y luego los últimos que quedan. Empezamos por P entonces Q. Como el condicional solamente es falso cuando es verdadero o falso, solamente tendremos en este caso 2 valores de falsedad, el resto van a ser verdaderos. Luego procedemos a realizar el siguiente paréntesis, que es Q entonces R. Aquí también solo habrá 2 valores de falsedad, ya que solamente hay 2 que es verdadero y falso. El resto será verdadero. Luego procedemos a realizar estos dos, realizar el corchetes. Entonces resolveríamos con la conjunción, donde en este caso solamente será verdad cuando ambos valores sean verdades. El resto será falso. Luego procedemos a resolver el siguiente paréntesis, donde es P entonces R. Acá, como ya había dicho, en este caso solamente es falso cuando es verdadero y falso. En este caso también tenemos 2, el resto son verdades. Ahora procedemos a resolver el valor de esta columna con la conjunción que nos había salido. Ahora también tenemos que resolverlo con el condicional. Entonces, en este caso no hay ningún verdadero o falso, entonces todos van a ser verdaderos, el cual nos da una tabla tautológica. Ahora vamos a interpretar los datos. Sería, primero, el medicamento se administra, activa la proteína y esta activa el sistema inmune. Entonces la condición sí se cumple, esto es verdadero. El siguiente, el medicamento se da, activa la proteína, pero el sistema inmune no se activa. Acá hay una falla en el paso de proteína, entonces respuesta inmune. Como la premisa completa falla, la implicación total sigue siendo válida. En el siguiente, el medicamento se le administra, pero no activa la proteína y aún así el sistema inmune se activa. Otro mecanismo activó la respuesta. Como la primera parte P entonces Q falla, la premisa completa no se cumple y la implicación sigue siendo verdadera. El medicamento se administra, no activa la proteína y no hay respuesta inmune. Aunque nada funcionó, la premisa también es falsa, por lo que la conclusión sigue siendo válida lógicamente. Ahora me tocó resolver el ejercicio 6, que es un planteamiento. Elegir una cantidad de variables, P y Q. Ahora, para P, le asigné la siguiente proposición. El paciente presenta fiebre. Y a Q, el paciente tiene dificultades para respirar. Ahora, la proposición que planteé fue: el paciente presenta fiebre o dificultades para respirar. Y no es cierto que presenta fiebre o dificultades para respirar. Formalizando esta proposición, nos quedaría lo siguiente: P o Q y no P o Q. Ahora, para analizar la tabla de verdad, tenemos que saber el número de reglas. Esto se calcula con la fórmula de 2 a la n, donde n representa a la cantidad de variables. Haciendo la operación, nos queda que para cada variable tendremos 4 reglas, que serían las siguientes: verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, en ese orden.
Ahora analicemos la formalización de la proposición por partes. Para la primera parte de la proposición nos queda P o Q, donde nos quedaría, al operar estos valores, el valor de la O sería verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora, para el otro lado de la proposición tenemos un negador, lo cual invertiría el resultado de nuestra primera resultado de P o Q, lo cual nos daría lo siguiente: falso, 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 verdadero. Esa sería la otra matriz de esa proposición. Ahora, la matriz final, que sería la parte donde se encuentra la I, que sería la unión de todo esto, nos quedaría que todas las variables serían falsas, porque recordando que la I solo es verdadera cuando ambos variables, se podría decir, son verdaderas, y en este caso todas son falsas, por lo que nos daría la matriz final falso, 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 falso. Ahora, la interpretación que le damos a esto es la siguiente: el paciente tiene fiebre o dificultades para respirar, pero no es cierto que tenga fiebre o dificultades para respirar. Esto es imposible, por lo que la fórmula es falsa. Ahora, el paciente tiene fiebre o dificultades para respirar, pero no es cierto que tenga fiebre o dificultades para respirar. Esto vuelve a ser imposible, ya que se contradice, por lo que la fórmula es falsa. Para la tercera, el paciente tiene dificultades para respirar, pero no es cierto que tenga fiebre o dificultades para respirar. Contradice la idea principal, por lo que la fórmula es falsa. Y por último, el paciente no tiene fiebre ni dificultades para respirar, pero estos afirman que sí y no al mismo tiempo. Otra contradicción, por lo que la fórmula sería falsa. Ahora, determinando esto, la matriz final, o en sí la proposición, sería contradictoria. Gracias.